Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva charla de este ciclo Salud Mental que estamos presentando los psiquiatras y psicólogos adscritos a Colsanitas y Medisanitas Medicina Prepagada. Vamos a dar un tiempito que las personas empiecen a conectarse para poder iniciar nuestra charla de hoy. Quiero agradecer también este espacio para poder llegar a ustedes y este espacio que ustedes también nos abren para recibirnos en sus casas y poder llegar con un poquito de nuestro conocimiento para ayudarlos a aquellos que necesiten de pronto esta ayuda para su educación. Mi nombre es Cristina Muñoz Molano, soy psiquiatra, médica egresada de la Universidad del Valle. Llevo 25 años en ejercicio de esta bella profesión y no me canso de disfrutar de poder ayudar a mis pacientes a través de estas herramientas que me ha dado el conocimiento de la psiquiatría. He tenido experiencia como en muchos campos de la psiquiatría. Tengo además una especialización en auditoría y garantía de calidad de la salud. Pues estamos acá esperando para iniciar. Espero poder darles ahora algo del conocimiento que tengo respecto a lo que es el duelo y poderles dar algún aporte. Seguimos en la espera. Los audiovisual escuchas se vayan conectando. Como les decía, pues la idea es poder aportarles algunas herramientas para manejar las distintas situaciones críticas que hemos tenido que vernos abocados ahora con esta pandemia y el confinamiento al que nos ha obligado, como también los cambios que hemos tenido en nuestras vidas. Ya han podido ustedes tener un ciclo. Vamos a empezar ahora con la charla de hoy y empezamos entonces nuestra presentación sobre el duelo, cómo enfrentar la distancia, el rompimiento y el fallecimiento de un ser querido. Siguiente, por favor. Como les decía, esta pandemia nos ha abocado a una situación anterior, por favor. Nos ha abocado a unas situaciones completamente imprevistas, insólitas, donde no sabemos qué va a pasar más adelante. No tenemos claridad de qué va a pasar con nuestras vidas, con nuestro estilo de vida. Y por supuesto nos lleva a muchas pérdidas que implican un duelo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo viene de la palabra dolor. El duelo es sinónimo de luto, de aflicción y pérdida. Si bien la palabra duelo generalmente la hemos utilizado para referirnos a la pérdida de un ser querido, al fallecimiento de un ser querido, este también se presenta siempre que tenemos la pérdida de algo o alguien que para nosotros es importante, ¿sí? Entonces, el duelo es esa respuesta emocional ante la pérdida que se manifiesta a través de pensamientos, sentimientos y conductas. John Bowlby, que era un psicólogo quien planteó la teoría del apego, decía que las costumbres humanas presentan enormes diferencias entre sí, pero la respuesta humana es más o menos la misma
siempre. Ante todo, nosotros somos humanos, seres vivos en constante cambio y constantes pérdidas. Y eso nos lleva inexorablemente a tener duelos. El apego se refiere a la tendencia que tenemos los humanos a generar fuertes lazos afectivos con algunas personas. Y el dolor emocional manifestado como ansiedad, ira, depresión o alejamiento emocional que se producen como consecuencia de esa separación indeseada de ese alguien o ese algo del que estamos apegados y de la pérdida afectiva es lo que es el producto del duelo. Entonces, tener ese fuerte dolor emocional. Esta pandemia nos está enfrentando a muchos tipos de duelos por las pérdidas que hoy tenemos. Hemos perdido nuestra cotidianidad, lo que teníamos antes, nuestras rutinas. Hemos tenido pérdidas financieras. Hemos perdido socialización, espacios de recreación, de tiempo libre, en especial para aquellos que en este confinamiento tienen que trabajar, cuidar los niños, cuidar la casa, conectar los niños escolares. Bueno, el tiempo libre ya es a veces como una utopía. Hemos perdido la armonía. Hemos perdido la armonía porque hay choques, hay roces, nuestro compartir familiar, nuestras reuniones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros seres queridos. Hemos perdido estabilidad, la estabilidad presente y futura. La pérdida a la no presencia, la pérdida de ese abrazo que ya no nos podemos dar. Por supuesto, en aquellos casos más bien excepcionales, esperemos, de la muerte por el COVID, la muerte durante esta etapa de COVID. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la intensidad y la duración del duelo estará asociada a la importancia que tenga esa pérdida para nosotros. De ello dependerá la intensidad, la duración que pueda haber, ¿no? Y nuestra capacidad de ponernos a los duelos va a depender de nuestra capacidad de resiliencia, que es esa capacidad de adaptarnos a la adversidad y de volver a una nueva normalidad una vez superada la pérdida o el duelo. Cuando hemos tenido de niños un buen patrón de apego o vínculos adecuados con los cuidadores o padres, la resiliencia puede ser buena, aunque también nosotros podemos aprender a obtenerla, podemos entrenarnos en poder ser más resilientes ante la adversidad. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de lo que son las etapas del duelo. Siempre que nos vemos enfrentados a un duelo, vamos a pasar por varias fases. Hay muchos tipos de clasificaciones, muchos estudiosos al respecto, pero lo que es claro es que tenemos distintas fases en ese proceso que tenemos que elaborar. El duelo es algo normal en la vida de todo ser humano. Y las etapas que podemos vivir, vamos a resumirlas en tres fases. Como es la etapa de negación, es la primera fase. Quedamos como así como, esto no es real, esto no está ocurriendo. La persona puede estar distraída, no se percata de los estímulos importantes. Puede haber amnesia parcial o total de los eventos. Como que olvida que pasó, que murió, que no está. Hay embotamiento de los sentimientos, hay necesidad para hacer muchas cosas o aislarse. Puede haber una fijación en un tema irrelevante, se quedan en una cosa que parece muy bonita, muy tonta, pero como que ahí les ayuda como a distraer ese dolor. Y puede ser más concentrado o más desconcentrado de lo que pudiera ser y se esconde como en una fantasía. Siguiente, por favor. Luego de esa etapa, que suele ser de unas horas, escasamente 1 o 2 días, pasamos a la etapa más larga. Esta etapa le llaman de intrusión. También yo le llamo la montaña rusa, porque empezamos a tener unas ondas de sentimientos que van y vienen, ¿sí? A veces estamos bien, estamos tranquilos, y de repente vienen unas ideas o como unos tormentos espontáneos con recuerdos, imágenes, asociaciones, sueños, algo que nos recuerda y caemos. Y en ese caer, entonces vienen
muchos sentimientos de dolor, de tristeza, de rabia, de culpa, situaciones, sensaciones, eventos que nos hacen como asociarlo. Y empieza lo que llamamos rumiaciones de sentimientos que son absurdos o injustificados, como son los sentimientos de culpa y vergüenza y de rabia. En la culpa y la vergüenza se presenta pues como porque la persona tiene una sensación de incapacidad de no poder, de no haber podido prevenir la pérdida, no haber podido prevenir la muerte del otro. En el caso de ahora, de por ejemplo, del distanciamiento, de no haber caído en cuenta de que yo debía haberme acercado más, yo no debía haberme quedado con esta persona. Todo esto genera una sensación como de pérdida de debilidad y del control. Es la fantasía de creer que se debería tener el control del riesgo a la salud, por ejemplo. O también se puede presentar en esta etapa la sensación de remordimiento del sobreviviente. ¿Por qué yo? No fui yo, porque fue él, debió haberme pasado a mí, debía haber estado allí, porque no hice, porque sí hice, o también nos entramos en una etapa en la que podemos empezar a culpar porque no hicieron, porque no dijeron, o hacia el mismo fallecido, porque no se cuidó. Entonces se pueden presentar toda esa serie de sentimientos y de pensamientos. Y en la rabia, pues la ira es una reacción natural a la frustración. Se siente absurdamente rabia. No habría muchas veces razón para sentirla, pero se siente, ¿sí? Hacia cualquier imagen simbólica que pudiera considerar la causa del dolor sentido. La agresividad entra en conflicto con la conciencia. Se tiene pensamientos negativos con quien se enfermó, lo que les decía, porque se expuso, no debió haberse expuesto, o no debería estar enfermo. Entonces, todas estas son como las emociones que pueden presentarse en este periodo que es el más largo en el duelo, puede durar entre 6 meses y hasta un año en ese sub y baje. La cosa es que el sub y baje no siempre va a ser así de intenso. Van pasando los días, las semanas y los meses y el sube y baje va a ser menos intenso y menos frecuente, menos intenso y menos frecuente, hasta que al final ya empieza a sanar. Y pasamos a esta tercera etapa. Siguiente, por favor. Siguiente, la etapa de aceptación, donde llega la paz, donde afrontamos ese dolor, deja de doler, se recuerda con paz, sí, con cariño, con amor, pero ya definitivamente sin ese dolor intenso que teníamos al principio. El duelo es como una herida en el alma, que como toda herida, la naturaleza humana está en capacidad de cicatrizar. Y principalmente es el tiempo que nos va a ayudar a sanar, como en todas las heridas. Un duelo normal, como les decía, puede durar de 6 meses a 12 meses o un año. La idea es que podamos manejar la crisis de la forma más adecuada y madura para poder elaborar el duelo de una manera normal. Sin embargo, los duelos a veces pueden complicarse. Un duelo se complica cuando de pronto se vuelven demasiado intensos los sentimientos, se altera el desempeño global de la persona, deja de alimentarse, de dormir, no puede trabajar, la ansiedad puede ser muy fuerte, el dolor, la tristeza, la rabia, la culpa, el llanto, ya no vienen en ondas, se vuelven permanentes. Y entonces también pueden aparecer las ideas de muerte suicidas. Ya pasamos de ser un duelo normal a un episodio de depresión en muchos casos. La otra variable para definir un duelo complicado es en los términos del tiempo, cuando ya pasamos de un año y todavía sigue siendo igual de intenso que al principio o peor, y se prolonga. Es en estos casos del duelo complicado cuando ya entramos terapeutas en la parte psicológica o tratamientos farmacológicos, antidepresivos, a trabajar para evitar que ya se convierta en enfermedad depresiva. El curso de la crisis va a depender de los factores personales, como es la capacidad de adaptación, de la resiliencia de la que hablábamos antes, y pues de que haya tenido de pronto en su niñez una buena dosis de
de buen apego y le permita solucionar adecuadamente el duelo. Aquellos que tienen esa dificultad en el apego pues van a ser particularmente vulnerables a tener más dificultades en resolverlos. También va a depender el curso de la experiencia previa, ya sea que la persona haya tenido duelos de algún tipo antes y ya más o menos tiene el conocimiento de yo de esto sí salí, yo sí pude superarlo, recuerdo que estuve muy mal, pero salí. Eso le permite la esperanza y también el conocimiento de cómo es que los elabora. También depende de la percepción que tengan las personas ante las situaciones. Si yo tengo una percepción negativa, pesimista, si veo todo como una tragedia insuperable, pues va a ser más complicado resolverlo. A que si tengo una actitud positiva y optimista ante la vida y lo veo como un evento por resolver. También el estado de salud previo de la persona tiene una injerencia importante. Las personas que tienen de pronto enfermedades físicas también minan su capacidad y su fortaleza para superar esto. O las enfermedades mentales, claro está, aquellos que sufren de depresiones previas o que sufren de trastornos bipolares, otro tipo de enfermedades. Las enfermedades se pueden descompensar ante la situación de estrés y de dolor emocional que la persona puede tener. Como también situaciones psicosociales externas adicionales como las que estamos viviendo una gran mayoría de la población con esta pandemia, ¿sí? Donde hay estrés, cuando no hay trabajo o cuando no tenemos un apoyo familiar y social. Esta red de apoyo social y afectiva es muy importante también para que las personas puedan superar el duelo. Siguiente, por favor. Respecto a cómo se manifiesta el duelo, las manifestaciones pueden ser fisiológicas, conductuales, afectivas y cognitivas. Dentro de las fisiológicas se refiere más como a las físicas, ¿no? Hay aumento de la mortalidad, o sea, de las enfermedades que las personas pueden tener. Hay sensaciones, sensación de vacío en el estómago, opresión en el pecho y la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, palpitaciones, debilidad muscular, falta de energía, dolor de cabeza o sequedad de boca. Dentro de las conductuales tenemos los trastornos del sueño y alimentarios. Pueden haber una conducta como distraída, elevados que decimos, o aislarse socialmente, estar como con sueños frecuentes con el fallecido, evitar querer tener recuerdos del fallecido o por el contrario, estar muy apegados y atesorar los objetos de esa persona que murió. El llorar, el suspirar, el buscar y llamar en voz alta a la otra persona, visitar los lugares que frecuentaba con esa persona, estar o muy activo o poco activo. En cuanto a las afectivas, pues los que ya hemos hablado, ¿no? La tristeza, el abatimiento, la angustia, la ira, la frustración, el enfado, la culpa y el reproche, la ansiedad, la soledad, la sensación de abandono, la fatiga, impotencia, indefensión, estado de shock, anhelo de volver a tener a esa persona, de volverla a sentir, insensibilidad muchas veces. Y a nivel cognitivo, pues podemos encontrar incredulidad, irrealidad, eso no es, esto no pasa, eso no es así, estar confusos, estar muy preocupados, eventualmente tener la sensación de creer ver a la persona, creer oírla, creer sentirla, las dificultades en atención, en concentración, en memoria, tener pensamientos o imágenes recurrentes de la persona, obsesión por recuperar esa pérdida o distorsiones cognitivas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos afrontar estas pérdidas? Algunas de las estrategias de afrontamiento ante las pérdidas pueden ser el conocimiento. Conocer qué significa estar en duelo. Búsqueda de información nueva o adicional. Crecimiento personal frente a las crisis. El recordar los buenos momentos con las personas que ya no están. El planear lo que será la vida sin esa persona. Imaginar buenos momentos. Imaginarnos estando en sitios amables, con personas agradables. Generarnos, la imaginación nos sirve mucho para hablar. Entonces, como no salirnos de la realidad, sino imaginar cosas
agradables, para ayudarnos a traer más paz. Se debe evitar recordar las imágenes en los casos, por ejemplo, dramáticos o catastróficos que se hayan vivido, por ejemplo, el momento del fallecimiento, la forma del fallecimiento, la forma como quedó. No recordar eso, recordarlo más en términos verbales de sí, murió, pero no pensar en cómo fue. No nos ayuda mucho eso. La regresión es algo frecuente que las personas que están en duelo o cuando se enferman tienen con frecuencia, y es como esa tendencia a devolverse a etapas infantiles en donde se vuelven dependientes, demandantes, se sienten frágiles, vulnerables, o mientras otros también les pasa lo contrario. Entonces se vuelven muy comunicativos, valientes, altruistas. Poder reconocer en nosotros, en el doliente, estos sentimientos y estas conductas nos pueden ayudar a comprender esto como algo que se ha activado con el duelo y que va a ser pasajero, que podremos manejarlo sin sucumbir a él. Bueno, ¿qué estrategias nos sirven también? Intentar un buen humor. Nosotros los colombianos tenemos mucho la tendencia como al humor negro. Eso es una forma también de aliviar el dolor, de superar las situaciones difíciles. Pero el humor en general, pues hay que buscar estimularlo, como también estimular la creatividad, las perspectivas filosóficas, religiosas, espirituales, el trascender, todo esto nos ayuda. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de la capacidad de cada persona a elegir la importancia que le da a los factores físicos, sociales, emocionales, culturales, religiosos e intelectuales, y de los estímulos que permitirá que vayan a influir en sí mismo. En cuanto a la trascendencia, trascender significa espacialmente pasar de un ámbito a otro, ¿sí? Pero también filosóficamente hablando, es superación, ir más allá de mi cuerpo, más allá de mi conocimiento, de la sensibilidad, de la materia, del espacio o del tiempo. Reconocer lo transitorio y cambiante de nuestro mundo, comprender la naturaleza de las cosas, nos permite trascender, aceptar y curar. ¿Qué intervenciones se utilizan también? Bueno, las biológicas, que son las atenciones las afecciones afectivas, la atención a las afecciones físicas, perdón, todo lo que tenga que ver como con la prevención de la salud física, en este caso nosotros ahorita en el COVID con la bioseguridad. Las psicológicas, pues lo que hablábamos antes, de pronto el conocimiento de lo que sucede, de lo que se puede esperar, de dónde estamos, de qué está pasando. Y el social, que les decía anteriormente que es muy importante en la elaboración de los duelos. Ese apoyo social en el duelo, la comprensión, la comunicación, así sea desde la virtualidad, que gracias a Dios tenemos esta posibilidad de la virtualidad para podernos estar en contacto con estos seres queridos cuando estamos en estos momentos difíciles. A veces solo necesitamos la voz de ese amigo, el entendimiento de nuestro dolor. Hablar de lo que sentimos y de la pérdida nos va a facilitar que el dolor salga y que nos podamos desahogar. Validar, reconocerle al otro su derecho a sentir dolor, por insignificante que parezca la pérdida. A nosotros nos puede parecer como absurdo que esté sufriendo porque, no sé, su gato falleció o porque perdió alguna cosa que a nosotros nos parece insignificante, pero para esa persona es muy importante. Y es importante aprender a respetar y validar el dolor del otro. Llorar es completamente válido y necesario, ¿sí? Cuando la persona desea llorar, no se debe reprimir. Eso es parte del duelo y es liberador. Expresar el dolor nos ayuda a sanar. Entonces no hay que tener miedo que porque la persona está llorando. Al contrario, prestémosle el hombro y permitémoslo que se desahogue. Lo que no se debe permitir es que se quede allá abajo en el hueco todo el tiempo llorando y todo el tiempo mal. Ahí sí, ya, desahógate y vamos para adelante. Si somos varios en el duelo porque se nos murió un ser querido a varios, tenemos que tener en cuenta que ahí son varios en duelo y no siempre las ondas van a coincidir. A veces yo estoy bien y el otro está mal.
Y si el otro está mal, pues prestemos el hombro. Y si queremos llorar, pues lloramos juntos y nos desahogamos juntos. Pero a veces también en estos duelos colectivos, pues nos encontramos a veces todos en el momento de la rabia. Y cuando nos encontramos en el momento de la rabia, ahí sí pueden haber problemas, porque pueden despertarse y aflorar molestias y resentimientos del pasado que pueden terminar agrediendo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esto también puede suceder y que no nos vamos a enganchar a través de esos sentimientos negativos, sino que podemos intentar ser más tolerantes y evitar así más dolor o rupturas familiares que suelen presentarse en estas etapas. Bueno, a ver. Entonces, siguiente, por favor. La muerte en esta época de coronavirus. Los rituales funerarios siempre han existido en la humanidad y los humanos necesitamos esa parte. Necesitamos tener ese ritual porque esa es la forma física de la despedida. Nos permite la aceptación inicial de la muerte y la no presencia en el futuro de ese ser. Como también es el espacio para brindar y recibir el apoyo de los amigos, de los familiares, de visualizarnos en esos nuevos ámbitos ya sin esa persona, ¿sí? Y sin la presencia de nuestro ser. Nos permite la expresión de los sentimientos y compartir los recuerdos. Pero ahora tenemos un grave riesgo de que se nos compliquen los duelos, porque la manera como se están haciendo hoy en día, en esta temporada, de la pandemia, los ritos, pues el rito no se está pudiendo hacer. Ya no pueden asistir más de 10 personas, incluidos los de la funeraria. Entonces se nos reduce y el sepelio puede ser solamente para 2 familiares. Pero aún si se trata de alguien que haya fallecido de COVID, donde ni siquiera nos permiten ver el cadáver o no se permite el rito funerario tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nuevamente, la herramienta estrella, los dispositivos electrónicos, nos han permitido acompañar a los enfermos y al doliente. Se ha convertido, pues, como les digo, en la herramienta importante para facilitar que las personas se puedan despedir, que puedan expresar su afecto y su presencia en la distancia. Es vital para el enfermo agonizante y para la familia poder tener ese contacto y esa despedida. Ahora algunas funerarias están ofreciendo la transmisión inclusive del sepelio para los dolientes que están en la distancia y poder acompañar a su ser querido. En este punto es importante entender que el no acompañar a ese ser querido no dependió de su voluntad, que se debió a una fuerza mayor, porque con frecuencia esto también puede generar esa sensación de culpa. Se recomienda también que las familias, pues después del sepelio, los días después, hagan sus reuniones por Zoom, o por videollamadas, para poder evacuar esos sentimientos de dolor y poder desahogarse y acompañarse. Pues, digamos que son algunas de las herramientas que podemos tener para elaborar esto mejor. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Las rupturas y el distanciamiento. Otro tipo de rupturas de las que tenemos en estas temporadas y que se han dado con alguna frecuencia son, por ejemplo, las rupturas de las parejas. El confinamiento, al tener una estrecha convivencia en combinación con el estrés de múltiples tipos, como tener que atender el hogar, el teletrabajo, el alto porcentaje de casos que se ha triplicado en la cuarentena de la violencia intrafamiliar, como ya hemos visto en diferentes charlas previas, los problemas económicos, los que tienen los niños menores, todo eso ha generado muchísimo estrés y lleva a mayor choque entre las parejas, y si no estaban en buenos términos, pues esto es mucho más probable que lleve a rupturas. Como es sabido, la violencia hacia las mujeres pues también se triplicó con la cuarentena, y por el otro lado el distanciamiento forzoso en aquellos que no conviven pues también ha fracturado muchas relaciones amorosas. Normalmente cuando terminamos una relación amorosa, nosotros recomendamos, bueno, tenga más actividades sociales, haga más cosas a nivel personal,
busca cosas que te ayuden a distraer de tu dolor, mirar con quiénes pasas tu tiempo libre, ocupar tu mente. Pero bueno, algunas de estas actividades pues están restringidas o no se podrán hacer. Entonces nos toca buscar cómo adaptarnos. Hacer otras cosas, tales como el ejercicio en casa, las visitas virtuales, lectura, cocinar, aprender a cocinar. Mucha gente ha aprendido a cocinar en esta cuarentena. O en el caso de los que viven solos, si tienen la posibilidad de ir a casa con algún conocido, amigo, un ser querido, pues es conveniente, ¿no? Escribir también es otra forma de uno poder hacer lo que llamamos la catarsis, como de poder sacar el dolor. Creer que uno va a estar muy mal si rompes una relación en la cuarentena, pues yo con estos 3 meses y medio que tengo atendiendo ya de esta manera virtual en cuarentena, me he dado cuenta que no es del todo cierto que te va a ir tan mal. Va a haber duelo, claro está, pero en muchos casos, muy a tu pesar, podrá resultar un alivio. Cuando la relación viene mal, por ejemplo, o en los casos que también puede ser una salvación en aquellos donde ha habido violencia o riesgo de violencia. Entonces, no está tan mal. De hecho, yo considero que la cuarentena en algunos casos de las rupturas ha sido protectora para no recaer en aquellas relaciones que son bien malsanas y que te pueden hacer mucho daño. Porque a la fuerza se ha tenido que contener el impulso de buscar al otro. Además, pues, también hasta se fantasea con que, como no puede salir, no podrá estar con nadie más, no se va a poder estar divirtiendo, no tendrá una nueva pareja y mi ego va a estar conservado. Porque eso es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en el duelo. En el duelo también nos duele que no nos quieran ya, que ya hay alguien en mi lugar y eso duele bastante. Entonces, de alguna manera, pues, hay que tener eso presente. En el duelo muchas veces no es tanto lo que tú amas como lo que ya no me aman a mí. Y hay que poder diferenciar eso. Entonces, recomendaciones es, evitemos averiguar sobre el otro. Digámosles a los amigos y conocidos que más bien no nos cuenten si hizo, si no hizo. Si estás demasiado ansioso o ansiosa, pues sirve no comunicarte, no saber de la otra persona, si tienes que bloquear sitios, redes, para no enterarte, para no tener acceso a la persona, pues te puede ayudar, porque te ayuda a sanar más rápido esta herida del alma y evitar que se generen retrocesos con cada comunicación que volvamos a tener con la persona o que sepamos de él o de ella. Retomar nuestras actividades o proyectos de pronto que teníamos abandonados, pues nos puede ayudar también para entretenernos, para ocuparnos, para hacer otras cosas diferentes. Hay otros duelos, los duelos familiares, los duelos a los amigos que los tenemos en esta temporada. Este distanciamiento forzado de no poder divertirnos como antes, de no poder estar con nuestros familiares. Bueno, igualmente tenemos la herramienta del Internet que nos puede ayudar. Entonces, digamos que estas son algunas de las herramientas que podemos ofrecerles para poder enfrentar esta temporada difícil y las pérdidas y los duelos que podamos tener en estas temporadas. Siguiente, por favor. Ante todo, quiero dejar este mensaje, mantener la fe y la esperanza. Como decía Víctor Frank, un psiquiatra, neurólogo, filósofo judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis, decía que el prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro perdía asimismo su sostén espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Él era el padre de la logoterapia. En la logoterapia la premisa es que la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrar un sentido a su vida. Siguiente, por favor. Bueno, y quiero ya cerrar esta charla con estos versos. En cuarentena no quiero añorar más ausencias, las blancas, las grises, las rosas. Quiero llenar el vacío de ellas cantando vida, creando emociones, formando lazos, fortaleciendo uniones.
Quiero alimentar la esperanza y la alegría. Quiero vivir conmigo y disfrutar mi día a día. Quiero estar a tu lado, pero también quiero, así sea en la distancia, cuidar de ti y de mí cada día. Muchas gracias. Espero haberles podido aportar algo y pues estamos para servirlos. Pasamos entonces ahora a contestar algunas de las preguntas, bueno, las que alcancemos. A ver, veamos. ¿Cuánto tiempo se puede decir que es lo normal que dure el duelo? Pues a pesar de que ya me han pasado meses, siento mucho dolor aún. Como les decía, digamos que el promedio normal es de 6 meses a un año. No necesariamente al año, flash, ya, dejó de doler, no. Cada persona tiene como su periodo de cicatrización de la herida del alma. Entonces, pues eso le tenemos que dar un compás de espera, pero lo normal es que, como les decía, con el tiempo debe irse calmando. Cuando el duelo sigue siendo muy intenso después de este tiempo, o que en lugar de con el tiempo ir disminuyendo, va aumentando, pues siempre sería conveniente consultar para determinar qué tanto se nos está complicando el duelo. Bueno, un proceso de duelo complicado puede llevar a caer en el alcoholismo, ¿sí? En algunas personas que tengan la tendencia a consumir el licor, erróneamente piensan que el alcohol les va a ayudar como a olvidar. Para nada. El alcohol nos ayuda a embotarnos un ratico, pero por lo general lo que hace es empeorar el dolor, porque altera los neurotransmisores cerebrales que tienen que ver con la modulación del estado anímico y los tira para arriba, te sientes contentico un ratico y después caen en total desorden, entre comillas, y lo que se genera es mayor depresión, mayor dolor, mayor angustia. Entonces, erróneamente algunos pretenden seguir embotándose para sentir un ratico de anestesia, pero el dolor va a ser mucho peor. Entonces, claramente no se recomienda para nada consumo de licor cuando tú estás en duelo. ¿Por qué la tristeza sigue a pesar del tiempo? Llorar cada que se toca el tema. Bueno, ahí tendríamos que mirar a pesar de cuál tiempo. ¿Han pasado años y seguimos en las mismas? ¿O es cuando recuerdo al paso de los años, ya he superado, ya dejo de dolerme y al paso de los años recuerdo, viene una imagen, alguna cosa, y de vez en cuando podemos tener el derecho a sentir esa nostalgia de ese ser y como que nos dan ganas de llorar, pero no necesariamente es que estoy triste todo el tiempo y cada vez que lo recuerdo, o no puedo ni hablar de la persona porque entonces estoy demasiado deprimido. Habría que determinar hasta dónde es parte de la normalidad o ya se nos está complicando. ¿Cómo manejar el duelo en los niños? ¿Cómo explicarles este proceso? Asumo que estás hablando de el duelo por la muerte de un ser querido. Eso va a depender también de la edad del niño, ¿sí? Porque si son muy pequeñitos, ellos todavía no tienen como el concepto claro de lo que es la muerte. Si ya tienen, no sé, más de 6, 7, 8 años, ya van teniendo como mayor idea de lo que puede significar. Lo que es claro es que uno no debe engañarlos. Se les debe explicar que la persona ya no va a estar más, que la persona no está no porque no quiera, sino porque se tuvo que ir, entre comillas es el ir, ya no pudo estar más con nosotros. Y explicarles que a todos nos pasa eso, que todos los seres vivos vamos a tener ese proceso y unos se van a ir antes, otros se van a ir después. Bueno, ¿qué hago? Es complicado cuando no se tiene apoyo en el ambiente familiar y social. Cuando te hacen sentir que estás exagerando en lo que sientes. Bueno, habría a ver si definitivamente no va a haber ningún apoyo.
¿O será que la forma como te has comunicado de pronto no ha sido suficientemente clara? Pero también es eso que yo les decía antes. eh, Aquel que te acompaña debería, lo ideal es que pudiera entender que para ti puede ser, eh, que lo que para ti es muy importante, ellos pudiera parecerles insignificantes, pero aquí lo más importante es que para ti es importante, ¿sí? Tú tienes derecho a sentir el dolor y la magnitud del dolor según tu sentir, no según el sentir del otro. Y todos deberíamos estar en la capacidad de poder entender que nos tenemos que eh, no necesariamente poner en el lugar del otro, sino respetar el dolor del otro, respetar la manera como siente ese otro. Bien. La pérdida de un ser querido jamás se olvida y hasta nos preguntamos infinitas veces por qué. Claramente, cuando uno ha amado a alguien y es un ser querido, el hecho de que muera no quiere decir que lo vamos a olvidar. Nunca los vamos a olvidar, ni tenemos por qué olvidarlos. Lo importante es recordar, como les decía, llegar a la etapa de poder recordar con amor y no con dolor, no con la herida abierta o enconada, como le llamo yo, cuando se complica y ya la cosa ya se convierte en algo ya enfermizo. Entonces, ahí sí tendríamos que entrar a mirar si va a requerir algún tratamiento adicional. Bueno, ¿dónde vamos? Hay pérdidas que no se superan por completo. Sí, la nostalgia queda, la añoranza queda. Una madre no se va a reemplazar nunca, pero aprendemos a vivir sin ellos, nos adaptamos. La naturaleza humana está dada para adaptarse, para tener esa capacidad de resiliencia y poder rehacer nuestras vidas sin esa persona presente, recordándolo, pero no necesariamente sufriendo. Mis familiares dicen que no llorar cuando se van los seres queridos, que ya pasó, que ya pasó. Estas personas están equivocadas o cómo se trata el tema con ellos. Ese es el miedo que tienen muchas personas, que demostrar el sentimiento, que llorar lo va a enfermar más. Por eso les decía ahorita en la charla, si quiere llorar, llore y no reprima al otro. Si yo no quiero llorar, si no me nace llorar, no me tengo que obligar a llorar tampoco. Eso es algo que tiene que salir libremente. Pero lo importante es no reprimirse, porque eso nos puede dejar atascados y no permitirnos seguir fluyendo en la elaboración de nuestro duelo. Entonces, el que quiera llorar, llorar. Lo que no está permitido es quedarme allá abajo, quedarme en el bajón, llore y llore y llore y llore. No, me dieron ganas de llorar. Lloré, me desahogué, respiro profundo y sigo adelante. Pero no me permito quedarme atrapado en el sentimiento negativo o de dolor. En escala de dolor, ¿qué pérdida es la más fuerte? La muerte, la separación, la pérdida de trabajo. Digamos que se dice que el duelo más fuerte que puede tener un ser humano es obviamente el del fallecimiento de un ser querido, pero el fallecimiento de la pareja cuando es una pareja bien avenida y que lleva muchos años. Se dice que es uno de los duelos más difíciles de superar. Digamos que la intensidad de la pérdida depende de la importancia que tiene esa pérdida para la persona. Hay personas para las cuales su trabajo es el centro de su vida y pues sus relaciones interpersonales no son relevantes. Perder el trabajo para esa persona puede ser catastrófico. Entonces depende de qué significa para cada persona. ¿Cómo identificar lo que se queda en nostalgia y no apego o falta de superación?
que lo que se queda es nostalgia, que lo que se queda es nostalgia y no apego o falta de superación. O sea, eso tendría que mirarse más como en términos de en el tiempo, en el día a día, qué tan frecuentemente está ocurriendo. Una cosa es que sea su cumpleaños, era la época, ay, tan chévere era eso, tan rico que pasábamos, cuando me decía esto, rico. Y otra cosa es, todo el tiempo es, yo quiero que esté aquí, ¿por qué no está acá? Y, ay, no, yo no, definitivamente si esa persona ya yo no puedo, no vuelvo a hacer nada. Entonces, como que depende también de qué tan frecuente, qué tan intenso y qué a lo largo del tiempo, cómo lo está manejando. Bueno, ¿cómo se puede manejar si inconscientemente no se quiere aceptar o se evade la muerte de un familiar cuando ya lleva casi un mes del fallecimiento? Ahí es donde también se complican los duelos, cuando uno se queda como atascado en una etapa sin pasar a la otra. Como veíamos, hay una primera etapa que es la negación, que sería esta de la que está hablando. Y la negación normalmente, como les decía, dura unas horas, un par de días máximo. Cuando ya empieza a pasar más tiempo y tú sigues en eso, se te está complicando el duelo. Y necesitamos un apoyo ya profesional para mirar qué es lo que está pasando y poder ir pasando a las siguientes etapas e ir elaborando. Porque a uno se le puede quedar los duelos reprimidos o atascados en una etapa sin pasar a la siguiente etapa y llegar finalmente a la etapa que es la de aceptación y de afrontamiento final. ¿Es normal que no se extrañe a los familiares y amigos y no sentir deseos de comunicarse con ellos? Depende de las personas. Como decía ahora, hay personas que no lo necesitan, viven tranquilos así. No extrañan, es su manera de ser, ¿no? En algunas enfermedades muy específicas, como en la esquizofrenia, la persona no siente apego por nadie. En el Asperger no sienten apego. Pero no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿sí? Muchas personas normalmente les puede ocurrir, pero otras es que se están defendiendo. Entonces creen no sentir apego o tienen miedo de sentir apego por el miedo a sufrir un dolor. Entonces se privan de vivir bien, de tener cosas, experiencias bonitas y agradables por el temor a sufrir, que obviamente tampoco es sano. Bueno, y esta última pregunta, ¿cómo manejar el caso de un familiar que dice que ve y se le presenta a una persona fallecida en su casa? Comienza a tener miedo de estar en la casa. Pues digamos que ahí toca como evaluar el paciente, ya verlo como paciente, analizar hasta dónde esto es parte de la fantasía de su deseo de querer estar con la persona, hasta dónde es que está enfermando y que está alucinando, o sea, que está viendo, oyendo cosas que no son reales y que su mente de pronto se está alterando y le está mostrando estas representaciones, que ya son síntomas ya de una enfermedad, puede haber lo que llamamos alucinaciones, o hasta donde es parte como de una experiencia paranormal. Muchas personas en duelo dicen que eso ocurre y no necesariamente es que estén psicóticos o que estén perdiendo su razón. No lo sabemos. Ok. Es normal, no, esta no es. Cuando es duelo por relación amorosa, pero la persona reaparece y aviva el sentimiento, luego vuelve a desaparecer y el duelo se vuelve intermitente. Puede haber duelo lento en comunicación o definitivamente toca cortar la comunicación con esa persona. Yo siempre digo que en esos casos es como cuando uno quiere enterrar un muerto con el fantasma presente. Porque pues difícilmente tú vas a poder cerrar tu herida si estás echándole tierrita y se va enconando. Esta relación, pues se ve que es una persona que quiere y no quiere, no está definida, o definitivamente puede ser que
Aquí en estos casos ocurre con frecuencia lo que yo les hablaba ahorita del ego, ¿no? El ego herido. Entonces resulta que yo no quiero estar contigo, pero no quiero que dejes de quererme a mí. Entonces no quiero que salgas con otra persona, porque entonces ya no me vas a querer a mí, ya no vas a estar para mí. Entonces ahí es donde toca empezar a mirar y analizar esta persona qué es lo que quiere conmigo. Esta persona no sabe qué quiere, pero yo tengo que definir qué es lo que yo quiero para mí. Si yo no quiero que me estén abriendo mi herida una y otra vez porque esto va a ser un retroceso, pues más bien cerremos la comunicación y evitemos hablar con esa persona para evitarnos sufrir y que se nos quede el duelo, como digo yo, en un limbo. O sea, ni para adelante ni para atrás, porque cada vez que avanza se devuelve, avanza y se devuelve. Entonces, por eso es que digo que es mejor cortar la comunicación si lo que yo ya tengo decidido es que yo ya no debo o no quiero estar con esa persona. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a afrontar un proceso de separación y no involucrarnos en las diferencias que queden con la pareja? Ajá, eso sí es importante y es mantener en lo posible la objetividad. Como padres, como hermanos, como amigos, nos duele que nuestro ser querido sufra por lo que otra persona le está haciendo. Y claramente pues tomamos partido y claramente tenemos la tendencia como a rechazar a esa otra persona. Pero lo que tenemos que tener claro es que los involucrados son los que tienen que definir cómo es que quieren vivir la situación y qué es lo que quieren hacer. Nosotros estamos para acompañar, para prestar el hombro si quiere llorar, para dar un abrazo si lo necesita, dar nuestra opinión, nuestra sugerencia, sin esperar que la otra persona tenga que hacer lo que yo le digo. Solamente puedo sugerir y dar una visión y esperar que la otra persona como que tome sus decisiones, digiera y pueda finalmente definir si va a estar o no con la otra persona, si va a elaborar su duelo o no. Ok. ¿Cómo sería un proceso sano de llevar el duelo por la muerte de una mascota? La misma cosa, duelo es duelo. Y todo duelo tiene esas etapas que les explicaba. Y dependiendo de la importancia que ese ser haya tenido para uno, pues podrá ser el duelo. Muchas veces hay personas que sufren el duelo como si fuera un ser, un humano, porque pues hoy día las mascotas son seres queridos. Entonces se vive el duelo de la misma manera. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues ya hemos terminada la tanda de preguntas y respuestas. Me dicen que hable un poquito del poema. Bueno, a mí a veces me gusta escribir. Con mis hermanos tenemos un libro. Somos muchos hermanos, hemos escrito libros, un libro de poesía. Mi padre escribía poesía y tal. Esto es mi sentir respecto a cómo estoy viviendo también la cuarentena. Porque pues también estoy viviendo como todos lo mismo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber podido resolver algunas de las inquietudes y ayudarlos. Y como les digo, pues todos los psiquiatras, psicólogos de Sanitas y en medicina prepagada, Medisanitas, estamos a su servicio y esperando poder apoyar y ayudar en lo que podamos hacer. Muchas gracias.